Está en el aire el economista Iván Kachanowski. Buen día, Iván, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, Iván, te voy a presentar. Iván es un economista, jefe de economistas, un joven jefe de economistas de la Fundación Libertad y Progreso, a quien yo también integro. ¿Mm? Compañero de Natalia Motil y de otros economistas que ya suelen salir al aire permanentemente acá en este programa liberal. Te pregunto, Iván, estamos observando que la economía cada vez se agudiza más, ¿no? Todos los días hay cosas nuevas. Fíjate que aumentaron los intereses para bajar un poquito el dólar. Ya esto es muy recurrente, ¿no? Y ya se transforma endémico para la economía argentina. ¿Vamos a estar así hasta fin de año? Eh, Mirá, digamos, la tasa de interés estaba muy alta después de la devaluación que hubo en octubre, se llevó a niveles récords, y la idea era ir bajándola despacio mientras la economía recupere y el dólar esté un poquito tranquilo. Perdón, que la economía recupere, no mientras la economía recupere. Y lo que sucedió es que, bueno, el dólar en un año electoral es muy sensible. Entonces, en cuanto volvió a subir, se vieron obligados a volver a subir las tasas, y mientras no baje la inflación, que fue un mal dato de enero y se esperó un mal dato de febrero, las tasas pueden estar todavía altas o difíciles de bajar, y eso te agudiza la recesión. Ese es el drama, ¿no? Digamos que la inflación no cede y el tipo de cambio no se estabiliza, las tasas van a mantenerse altas o va a costar que bajen, y eso va a pegar en las empresas, en las pymes y obviamente en el ánimo electoral para las elecciones. Vos mismo mencionaste, está pegando las empresas. Ya sabemos fehacientemente lo que está pasando, es un ejemplo, porque Coca-Cola es un pequeño ejemplo, ¿no?, de cómo está sufriendo estas consecuencias. Pero no es solamente Coca-Cola, Iván, eso es Arcor, es Toledo, es Supermercado Día. Estamos hablando de cesantías que se avecinan, ¿no?, y van a ser de miles de trabajadores. Decime, haceme una síntesis. Si estas cesantías se agudizan, el panorama social cada vez se vuelve más ríspido, ¿no? Se genera virulencia porque el gobierno ya está empezando a generar virulencia. ¿Cómo ves vos que la economía pueda seguir avanzando ya a estos niveles que la verdad que no tienen asidero de ningún tipo, no positivo? No, claramente es muy importante que baje la tasa de interés para que las empresas dejen de sufrir, no solo las pymes, sino que ya afecta a las grandes también. Está bien, Y disculpame las Iván, empresas grandes, disculpame Iván, si vos bajás las tasas de sí. interés, se me sube el dólar, se me va el dólar a 100 pesos. A ver, ¿cómo arreglamos eso? Bueno, acá es donde tenés que ver un poco el timing de tu cosecha y de los dólares que tiene no el Banco Central solo, sino el Tesoro para combatir al dólar. Entonces, ahora van a entrar algunos dólares por cosecha. Eso va a tranquilizar al dólar. Entonces, ahí vos podrías tener un margen para bajar la tasa si la inflación cede. El problema es que la inflación todavía no cede. El febrero va a ser un mes difícil. Entonces, si para marzo y abril la inflación no empieza a ceder, y va a ser complicado bajar las tasas. Bien, Ahora, la otra herramienta que tiene el Tesoro es un sobrante de caja de 8.500 millones de dólares que, usado preventivamente y con buen timing, podrían prevenir una crisis cambiaria, digamos. La subida del dólar que tuvimos, no la anterior, la de octubre, sino en abril, mayo del año pasado, más o menos se pudo domar y costó 10.000 millones de dólares. Con lo cual, con 8.500 bien utilizados, podrías evitar un problema. bien. Acá ya hay algunos empresarios como Ratazzi, por ejemplo, de Fiat, que se vuelve a quejar de que el dólar está atrasado. ¿Es real eso? Bueno, saber si el dólar está atrasado o no siempre es una discusión en Argentina. Nadie sabe exactamente cuánto es el valor del dólar, pero sí es cierto que si uno toma un histórico de tipo de cambio real a precios de hoy, para atrás, antes de la devaluación del 2001-2003, te da un dólar similar al que tenés hoy. Con lo cual pareciera estar en un nivel que no estaría muy lejos de estar en un equilibrio. Por eso son importantes que acompañen las bandas, para que acompañe la inflación y no se vuelva a atrasar. Bien.
Otra pregunta más te hago y después le tiro la posta acá a mi coligado Lucas. Escúchame, vos me estabas hablando de ingresar un poco de dólares por la venta de cereales. Sabés perfectamente que se han perdido muchas hectáreas de cosecha debido a las inundaciones que hubo, ¿no? Y los tonelajes que se han perdido es sustancial. Lo que me está diciendo vos es un pequeño paracetamol, digamos, para calmar el dolor de cabeza unos meses, o me equivoco, y después el resto, ¿qué pasa? No sé si es tan pequeño, digamos, hay buenas perspectivas para lo que pueda entrar en marzo. Obviamente no te va a cambiar la historia del año, pero sí te puede dar aire para que llegues a abril, mayo, y en junio ya va a empezar el ruido electoral, y ahí es donde el gobierno contará con estos 8.500 que te digo para evitar cualquier tipo de incertidumbre que te lleve el dólar para arriba y sobrevivir a las PASO. Es decir, el corto plazo es cosecha, y es cierto que no tirás hasta las elecciones con eso, pero también es cierto que está ese saldo de caja. Bien, para aclararle al oyente, vos cuando mencionás que hay 8.500 millones de dólares ahí permanente, latente, ¿te referís a que si hay una corrida grande, esos 8.500 millones de dólares cubriría esa corrida? Bueno, eso es lo que para mí depende de cómo lo usen, en qué momento, del timing. Ahora, esos 8.500 los van a usar haya corrida o no, porque el Tesoro los tiene que vender, porque tiene dólares que vinieron del FMI, o de colocaciones de deuda viejas, tiene dólares que le sobran, pero sus gastos son en pesos, entonces necesita venderlos. Entonces, dado que es un año electoral y que puede traer complicaciones al dólar, lo que quieren es tratar de venderlos en un momento que pueda ayudar a calmar al dólar si empieza a descontrolarse. Buen día, Iván. Lucas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Te comento, por mi trabajo hablo mucho con comerciantes y empresarios pyme, y hasta hace un tiempo me decían: Lucas, mi día laboral se basa en ver cómo pago los impuestos. Y hace unos días que me empezaron a decir: ya no me interesan los impuestos, mi día laboral se basa en ver cómo llego a fin de mes sin cerrar la persiana. ¿Vos podés palpar esta situación? ¿Lo estás viendo en la calle? A ver, hablo con algunas pymes, hablo con algunos comerciantes, no tanto como por ahí hablas vos, pero la sensación es esa. Digamos, el problema del empresario argentino es que tiene la cabeza puesta en o cómo pagar impuestos o cómo sobrevivir, pero no en cómo generar riqueza, que es lo que tendría que estar pensando. Y eso es porque te asfixia el Estado con los impuestos, con la burocracia, y entonces complica. Sí, además siempre hablamos de impuestos y no de regulaciones. ¿Cómo? Siempre hablamos de los impuestos y nunca hacemos hincapié en las regulaciones, que también sacan mucho tiempo. Exactamente, ese más para también para el que quiere emprender un nuevo negocio, pero también para el que ya lo tiene, porque hay muchas regulaciones que se renuevan anualmente, entonces pierden mucho tiempo, a veces cambian, y es una montaña de papeles que igual se redujo bastante a como era antes, pero en cuanto a presión impositiva seguimos igual. Hace 2 días salió, no me acuerdo en qué diario, pero un dato de que cada 10 pymes que hay en Argentina, 7 las emprendieron por necesidad. Es decir, no es que querían ser empresarios, les tocó ser empresarios. Claro. Y muchos de ellos no tienen estudios de negocios, sino que estudiaron cuestiones, si es que estudiaron, y es muy difícil en Argentina manejar una empresa sin tener algunos estudios. Sí, ni experiencia, nada. Exacto. Pero es lo que tocó. Entonces, eso es gravísimo. Básicamente es un castigo en Argentina ser empresario o comerciante. Te pregunto por las LELIQs. Estuve viendo noticias de que están llegando al billón de pesos, aunque hoy el tipo de cambio es distinto al que afectaba a las LEVAC, pero en su momento las LEVAC se transformaron en un problema cuando pasaron el billón. ¿Estamos llegando a un problema otra vez ahora con las LELIQ? Bueno, esa es una discusión muy, muy interesante. A ver, las LELIQs, supongamos que es una bomba como lo eran las LEVACs. Para empezar, es una bomba menor, ¿no? Porque varias LEVACs que se desarmaron se fueron al dólar o a plazos fijos, y ahora no tenés una bomba tan grande. Es decir, las LEVACs llegaron al billón y medio. Las LELIQs están en 800.000 millones, pueden ser que lleguen al billón con el tiempo, pero no van a estar a los niveles que estaban las LEVACs.
Entonces, sí, igual es un monto grande, porque eso trasladado a oferta monetaria, si no se renueva, te pegan la inflación seguro. Ahora, esas LELIQ son solo para bancos. Entonces, de alguna manera, por ahí pueden estar un poco más controlados con regulaciones que pueda tomar el Banco Central, o de alguna manera por ahí los puede controlar más a una decisión de un individuo que si quiere vender la LEVAC la vendía. Claro. Con la LELIQ tenés cierto margen de acción para que, si eventualmente es una bomba, la podés frenar más fácil. Disculpame, Iván, a ver, te interrumpo un minuto, Lucas. Me estás hablando que la manejan solamente los bancos. Atento que los bancos están utilizando los plazos fijos de los ahorristas y la invierten en el LIC. ¿Cómo puede repercutir eso en caso de alguna mini hecatombe que pueda saltar ahí con las LELIC, como pasaba con las LEVAC? Bueno, ahí tenés un gran punto, ¿no? Porque cuando se desarmaron las LEVAC, más o menos 400.000 millones de pesos se fueron a plazos fijos. Ahora, el desafío es que eso no sea reclamado para ir a dólar. Y si están usando los bancos esos depósitos para operar con LELIC, en el momento que se reclamen los plazos fijos podés tener un problema, sí, totalmente. A eso voy. O sea que estamos nos meten en una encerrona. Mira, vos sos economista, supongamos que gana José Luis Esper, hacen un plan económico muy sustentable, muy bien desarrollado, que ya lo conocemos más o menos. Yo soy de la idea de que hay que ir con bisturí acá, para mí no queda otra. Suponte, bajar, lo estuvimos comentando recién cuando se inició la emisión de Yugo Libertad. Bajamos los intereses al 10% y que el dólar se dispare, dejarlo que se vaya. ¿Cuál sería el techo para vos de ese dólar? No, es imposible saber porque no solo depende de la oferta y demanda de dólares, sino de qué tanto se derrumba la demanda de pesos, que suele derrumbarse, y cuando eso pasa ya es incontrolable, puede no tener techo. Cuando la gente ya pasa lo que pasó en octubre, cualquier precio del dólar es barato, y el techo es la plata que haya. Bien. Tengo una consulta sobre la nota que publicaste ayer en Ámbito, donde habla de que el dólar a 41 no es para la histeria ni tampoco para relajarse, y menciona uno de los factores que afectaron esta subida del dólar, el anuncio de MSCI del martes entre emergente y frontera. ¿Me puedes explicar si volvimos a hacer frontera? Pues no terminé de entender cómo funciona eso. No es que volvimos a hacer frontera, eso fue lo que generó confusión y por eso el Merval cayó, el riesgo país subió y bueno, esto repercutió en el dólar. Es que nos vamos a mantener como emergentes, es decir, en mayo, a partir de mayo Argentina operaría como emergente. Lo que dijo el MSCI va a ser así, pero Argentina igual va a estar en dos índices. Uno como país emergente y otro índice va a estar con algunos países fronterizos. Es decir, te mantiene la categoría, pero en un índice está jugando igual con los fronterizos. Y eso fue leído en el mercado como que nos bajaban la categoría. Claro. Pero es una cuestión de que para estar en determinados índices emergentes tenés que tener cierto nivel de PBI. Y con la devaluación que tuvimos, nuestro PBI bajó y no podíamos entrar en ese índice específico. Entonces somos emergentes, pero para determinado índice tenemos que ir al fronterizo por nuestra situación del PBI, por lo que pasó en octubre. Básicamente es un tema teórico, porque si somos emergentes está agarrado con alfileres, ¿no? En la práctica somos casi de frontera. Somos totalmente, en la práctica somos fronterizos, somos emergentes porque el mundo nos quiere ayudar, nada más. Claro, y en el comportamiento ni hablar. Totalmente, o sea, el mundo quiere que Macri, que el populismo no vuelva, ¿no? Digamos, el FMI, Estados Unidos, por eso el préstamo tan grande del FMI a tasas bajas. Y por último, ¿cómo lo ves el 2019 y 2020? Vamos a largo plazo, ¿cómo ves el futuro de Argentina? Bueno, este año va a ser, yo creo que en marzo, abril ya se tocará el piso de la recesión y después se irá recuperando, pero muy lentamente. Claro. Es decir, va a ser una U muy despacito, no la típica U, sino que una U que va en la parte ascendente va muy despacio. Claro. No creo que se llegue a sentir eso para las elecciones,
pues la recuperación va a ser muy, muy pequeña. Y de lo que es necesidad de financiamiento, el gasto, el dinero que necesita el gobierno, lo va a conseguir, lo va a poder cubrir, está casi cubierto. Por ahí, si no llega al déficit primario cero, va a pegar en el palo, creo yo, de la peor manera, porque es subiendo impuestos y no bajando gasto. Claro, sanguinariamente. Pero va a cumplirlo, exactamente. Pero esto de cumplirlo subiendo impuestos puede ser puede ser no, para mí seguramente va a ser una preocupación para el año que viene. Esto es una jugada que te sirve en el corto plazo. Entonces, si después de las elecciones, gane quien gane, no empezás reformas estructurales, no la veo bien para 2020 y 2021. Ni hablar de 2021, que te empieza a vencer el préstamo del FMI. Todo esto funciona si el riesgo país empieza a bajar a niveles de 500. Y lo que estamos viendo es que subió a 800, subir a 700. ¿Me escuchás, Iván? Sí. Bien. Última pregunta. Un informe de Bloomberg traza un pronóstico sombrío para las monedas emergentes y afirma que la divisa argentina se depreciará más del 10% desde ahora hasta fines de junio. A ver, explícame esto. Bueno, si hay un panorama sombrío... Explícame el informe de Bloomberg, ¿no? Porque este informe se está ramificando en todo el mundo y a la Argentina la está tirando más abajo de lo que estamos, ¿me entendés, no? Es que fíjate simplemente lo que pasó el año pasado. Casi todas las monedas se devaluaron. El problema es que Argentina se recontra devaluó. Es decir, cuando el mundo tiembla un poquito, en Argentina hay un terremoto. Es la segunda Cuando moneda más hay devaluada en el planeta después de la lira turca, ¿sabías? que el año pasado creo que le ganamos a la lira turca. Bueno, peor todavía. Puede que me esté confundiendo, pero casualmente Turquía es el otro caso. ¿Por qué Turquía y Argentina sufren mucho más que el resto? Porque son los que tienen los desequilibrios macroeconómicos, los déficits gemelos, el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente. Entonces, cuando vos tenés desequilibrios económicos, cuando el mundo tiembla un poquito, en esos países tenés terremotos. El otro que sufrió un poquito más de la cuenta es Brasil, pero porque estaba con la crisis política, antes de que gane Bolsonaro, etc. Entonces, cuando vos no tenés la casa en orden, y Argentina no la tiene en orden hace un montón de años, cuando el mundo se mueve, lo sufrís. Y Turquía fue algo similar. Bárbaro. Bueno, Iván, has sido muy amable. Está claro que vamos a estar en contacto permanentemente, te vamos a llamar previa consulta antes, obvio, queremos que salgas más seguido al aire, no sé si te parece bien. Sí, cuando quieran. Listo, de acuerdo. Muy atento, Iván, estamos en contacto. Chau, que la pases bien. Muchas gracias, hasta luego.